Gloria al Dios que vive. Él vive, Él vive, Él vive. ¿Cuántos saben que Él vive? Porque Él vive, nosotros también vivimos. Y hoy, Señor, de todo corazón queremos rendir homenaje a ti. Queremos agradarte, Señor. Queremos pasar un tiempo en coinonía con nuestros hermanos y en medio de tu presencia, Señor. Bendecimos a todos los que están aquí en la casa con nosotros. Bendecimos a todos los que están conectados con nosotros a esta hora. Le pedimos en el nombre de Jesús que se mantengan ahí, que compartan esta transmisión con alguien más para que otras personas también sean beneficiados con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema que se llama Desde el desierto hasta Canaán. Desde el desierto hasta Canaán. Vamos a hablar un poco de la historia del pueblo de Israel cuando cruzaron por el desierto después de haber sido esclavos en Egipto. El Señor los sacó con mano fuerte dirigida por Moisés y después dirigida por Josué. Vamos a ver un poquito de esa historia en este día y a ver cómo se compara eso con nosotros hoy como iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, desde Canaán hasta el desierto. Para comenzar, quiero hacer algunas referencias sobre la palabra desierto. La palabra desierto tiene varios significados, dependiendo del texto y del término por el cual la estemos usando. Entonces, vamos a ver algunos significados. Por ejemplo, significa un territorio estéril de todo cultivo. No se puede, allí no se da nada. Estéril para el cultivo. El cual es usado para pastoreo de diferentes animales. Un lugar para pastorear que puede tener pastizales o ser árido o rocoso o seco. Una región seca y sin agua, que a veces se usa como nombre propio para referirse a cierta zona desértica. Por ejemplo, cuando vemos el pueblo de Israel, se mencionaban siempre dos desiertos, que era el del Sinaí y el de Judea, o el de Judea. El desierto es una tierra árida, seca, donde Dios no ejerce su acción fecunda, sino que es una morada, muchas veces, de demonio. Puede ser el desierto. El desierto en la Biblia también tiene un sentido simbólico como un lugar elegido por Dios para poner a prueba, purificar y preparar a su pueblo o a sus enviados. Por ejemplo, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Jesús duró 40 días en el desierto, siendo probado. Jesús se estaba preparando para entrar a su ministerio. Dios lo pasó por el desierto 40 días. Al pueblo de Israel, antes de ir a su tierra prometida, Dios anduvo con ellos 40 años, enseñándole, preparándole y viendo a ver lo que había en el corazón de cada uno de ellos. El desierto es un lugar donde Dios nos habla. Dado que el desierto es un lugar desolado, donde no hay nada, precisamente por eso es un lugar para oír la voz de Dios, pues allí hay pocas distracciones. Y allí quería Dios hablarle a su pueblo, al pueblo de Israel. Simbólicamente también el desierto representa momentos de prueba en la vida de las personas, especialmente nosotros los cristianos. Somos lo que llamamos prueba a ciertas cosas. La gente que no conoce de Dios, para ellos es un problema común. Pero para nosotros son pruebas que nos purifican, incluso nos hacen crecer. Las pruebas son las que nos hacen crecer y nos hacen subir un peldaño más elevado, espiritualmente hablando. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Él no los llevó por el camino fácil hacia la tierra prometida.
Es decir, Él no lo llevó por la calzada comercial que iba por a la orilla del mar Mediterráneo. Había un lugar, había una calzada, un sitio por donde, una carretera por donde transitar, que era fácil de ir desde Egipto hacia Canaán, donde iban ellos. Sin embargo, Dios no lo llevó por ahí a sus hijos, sino que lo llevó por otro lugar. En tiempo de los romanos, esa era la ruta que todos usaban para hacer esa caminata. Pero Dios, más bien, llevó su pueblo a través del desierto. No lo llevó por ese día, por esa vía, sino que lo llevó por el desierto. Pero eso no fue por gusto ni por capricho de Dios, sino que eso tiene su explicación. Eso tiene su motivo y su objetivo por el cual Dios lo llevó a ellos por ahí. No fue para maltratarlo ni hacerlo sufrir, sino por lo que vamos a ver ahora más adelante. Si nos vamos a Éxodo 13, 17 y 18, ahí vamos a ver la explicación. Estoy leyendo de Reina Valera actualizada. Por favor, a los muchachos que están allá conmigo. Éxodo 13, 17 al 18 dice así. Le pedimos al Señor que bendiga esta palabra, que bendiga esta prédica, que sea de beneficio para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Dice el 17, cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo el Señor, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. ¿Están viendo el motivo por cuál fue? Desde que ellos, si se iban por la vía normal, desde que se toparan con el primer problema, iba a ser fácil devolverse por esa vía y volver a Egipto. Dice el 18, más bien, Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armada. Podríamos decir que salieron formados. Cuando dice armado, podríamos decir que salieron preparados como un ejército para seguir la batalla que iban a tener por delante, o las muchas batallas. Entonces, ¿qué pasa? Que si los israelitas hubieran ido en línea recta desde Egipto hacia Canaán por la vía del comercio, entonces hubieran podido llegar en 2 semanas o sumo un mes. Esa era la caminata, 2 semanas o máximo un mes. Ese hubiera sido el camino fácil para ellos. Pero la Biblia explica que si hubieran tomado esa vía, habrían quedado abiertos al camino de regreso, y los israelitas habían tenido la tentación de volver a Egipto tan pronto como se hubieran enfrentado con los gigantes o con las dificultades antes de llegar a la tierra prometida. Pero Dios, en su sabiduría y en su ciencia, ya sabía esto. Ya sabía esto. Entonces Dios buscó otra manera. Buscó lo más difícil para que ellos no volvieran atrás. Porque ya Dios lo había sacado con mano fuerte. Entonces, si ellos volvían atrás, ¿qué iban a decir los pueblos del Dios Todopoderoso? No lo cuidó, no pudo protegerlo en el desierto, que aquí están de nuevo, aún sabiendo que van a ser esclavos. Pero como a Dios no se le va una, Él previó todo esto. También Dios quería que su pueblo dependiera totalmente de Él. No de ellos, ni del faraón, sino de Él. Dios llevó a Israel por el camino del desierto, donde dependían completamente de Él.
En el desierto nadie sobrevive a menos que tenga agua, alimento y sombra. Nadie sobrevive, y más 40 años. Pero todo esto Dios lo tenía todo ordenado y preparado. Ya Dios sabía todo lo que iba a hacer. La protección de Dios se hizo evidente para su pueblo en la forma de una nube. De día era una sombra esa nube que protegía al pueblo del fuerte sol y también del calor en el desierto. Y de noche tenía una columna de fuego que lo calentaba y lo iluminaba a todo el campamento, porque no eran uno ni dos. Cuando salieron de Egipto eran millones. Imagínense ese pueblo por ese desierto lleno de polvo. Dios preparó todo para ello. Sabe que el desierto en el día es una calor terrible, pero de noche es un frío terrible también y oscuro. Dios preparó todo esto. Éxodo 13, 21 y 22. Vamos a ver qué dice. Éxodo 13, 21 y 22 dice: el Señor iba delante de ellos, de día una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó ni de día delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Nunca se apartó. Siempre iban junto con ellos. Solamente la columna se paraba cuando Dios quería que ellos acamparan en cierto lugar. Cuando la columna hacía y se detenía, ya Moisés sabía que ahí iban a acampar. Cuando se movía la columna de nube, entonces ya sabían que era el tiempo de seguir caminando. Entonces eso era la señal, una de las señales que Dios tenía para que se movieran y estuvieran protegidos. La columna de nube y la columna de fuego que acompañaron al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto era una manifestación de la presencia y la guía y la protección de Dios para el pueblo de Israel. No fue por capricho, ni por gusto, ni por lujo que Dios ponía eso sobre ellos. Era la manifestación gloriosa de Dios. ¿Cuándo se ha visto eso? Eso fue un milagro extraordinario. Según la Biblia, Dios iba delante de ellos de día y de noche para mostrarle el camino. La columna de nube también servía como para ocultarlo de sus enemigos, como por ejemplo el ejército egipcio. Cuando el ejército egipcio iba detrás de ellos, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Puso una columna de fuego para que no cruzara y atacara a sus hijos. La columna de fuego también representa el juicio de Dios sobre lo malvado, como cuando consumió a los amalecitas que atacaron a Israel. La columna de nube y de fuego era un símbolo de la fidelidad y del amor de Dios por su pueblo. Si alguien, oigan esto, si alguien se atrevía a salirse de la protección de la nube divina, corría el riesgo de morir ante la inclemencia del desierto. Además, allí prácticamente no se encuentra nada de beber ni de comer, lo que significa que tenían que estar totalmente dependiendo de Dios. Cuando digo que si se salían de la columna, es que si se salían de la protección de Dios, ¿para dónde iban a coger? No había nadie que lo iba a ayudar. Entonces estaban bajo la nube
y bajo el fuego. Hoy es lo mismo. Hoy tenemos que estar bajo la nube de Dios, bajo la protección de Dios, para salir exitoso en esta carrera que vamos corriendo. Cuidado el que se atreve a salirse de la nube, de la protección, del paracleto divino de Dios. Es imposible sobrevivir sin esa cobertura, la provisión divina. Por lo tanto, la gente permanecía a la sombra de Dios porque de ello dependía su vida. Y hoy Dios te dice, ten cuidado si te sale de mi nube. Dios también quería poner a pruebas el corazón de su pueblo. Y no lo hace a nosotros a cada rato. Dios muchas veces quiere saber lo que hay dentro de nosotros. Con su pueblo lo hizo bastante veces. Como ya mencionamos en la Biblia, el desierto representa una forma figurada de la prueba de la vida. A veces enfrentamos pruebas que nos llegan sin que la busquemos. Simplemente se presenta y tenemos que enfrentarla. Pero muchas veces uno mismo se mete en problemas por no hacer las cosas como Dios manda. Pero de cualquier manera, de cualquier forma, las pruebas nos enseñan algo, ya sea para corregir una mala dirección o para subir de nivel, espiritualmente hablando. Entonces las pruebas son importantes, porque eso también nos ayuda a darle valor a lo que Dios ha hecho con nosotros. Para Dios pudo haber sido fácil sacar el pueblo de Israel directamente por el camino más corto, porque Dios puede quitar todos sus enemigos de un plumazo de delante de nosotros. Sin embargo, era necesario pasar los hijos de Israel por el fuego para que su dependencia de la esclavitud desapareciera. En 400 años de esclavitud, ellos estaban totalmente dependientes del faraón y de sus súbditos. Ya muchos de ellos ni oraban a Dios ni pensaban que Dios lo iba a rescatar. Un grupo, siempre hay un grupo que son los que aclaman a Dios. Eso fue lo que se levantaron en clamor y en oración para que Dios viniera en su rescate. Otros ya estaban que eran prácticamente egipcios y se olvidaron del Dios verdadero. Ellos creían que ya Dios se había olvidado de esa promesa, pero no, Dios nunca va a fallar a su promesa. Entonces ellos tenían que someterse. Su mentalidad de esclavo tenía que irse de ellos. Entonces era necesario que pasaran por ese proceso, porque si no, donde quiera que llegaban, donde quiera que llegarían, iban a tener la mente de esclavo. Y Dios no quería eso. Dios quería a su pueblo libre físicamente y también espiritual. Nosotros todos fuimos esclavos del pecado. Jamás Dios quiere que volvamos a depender de esa esclavitud, que volvamos a revolcarnos en el pecado como vivimos una vez. Por eso Dios está tratando hoy con su pueblo, con su iglesia. La Biblia nos dice que Dios nos lleva al desierto para probar lo que está en nuestro corazón. Y dice en Deuteronomio 8:2 lo siguiente. Vamos a buscar Deuteronomio 8:2. Dice así la palabra del Señor: acuérdate de todo el camino por donde te he conducido el Señor tu Dios, por donde te ha conducido el Señor tu Dios, estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que está en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no.
Dios lo pasó por ese proceso para humillarlo, para saber si lo que ya se le había hablado, lo que se le había predicado y enseñado, estaba dentro de su corazón, sí o no. La palabra humillarte en la Biblia significa reconocer tu condición de pecador y la necesidad de Dios. Es una actitud de sumisión y obediencia a la voluntad de Dios que implica renunciar a tu orgullo, a tu propia justicia e incluso entregar tus propios derechos si fuera necesario por amor a Dios. Todo eso es parte de la humillación. La Biblia enseña que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Humillarte es ser humilde ante Dios y ante las demás personas. Los arrogantes, Dios no quiere muchas cosas con los arrogantes. Esos son los soberbios. Gente arrogante que ni siquiera la voz de Dios quieren oírla porque quieren incluso saber más que Dios. Humillarte delante de Dios es el primer paso para recibir su perdón y su salvación. También es una forma de honrar y de darle la gloria que le corresponde a Dios. Humillarte en la Biblia no significa tener una baja autoestima o dejarte pisotear por los demás. No, Señor. Sino tener una correcta valoración de ti mismo y de tu relación con Dios. Humillarte en la Biblia es una virtud que te acerca más a Dios y te hace más semejante a Cristo, que se humilló a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Eso es humillarte, no dejarte pisotear, ni creer que tu autoestima está por el suelo. No, Señor, usted es hijo de Dios. Usted es poseedor de las herencias eternas. Que mucha gente se dejan pisotear por la gente del mundo. Y quieren pisotearnos porque cree que nosotros ni siquiera una respuesta debemos darle a cierta persona. No, Señor. Dios nos hizo también libre. Todo bajo un orden y un respeto. ¿Entiende? Porque si no fuera así, ¿cómo vamos a defender la palabra? Muchos del pueblo de Israel ya se habían olvidado de la promesa que Dios le había hecho. Que Dios les dijo que dejarían de ser esclavos. Ya muchos vivían como Egipto y ni pensaban en salir a buscar su tierra prometida. Ya eso no estaba en su mente. Generaciones. Dios de seguro que quería rescatar a su pueblo. Dios no quería que nadie se quedara atrás, que todos salieran a conquistar la promesa. Ya la promesa se había cumplido de salir de la esclavitud, pero Dios tenía que sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Egipto estaba en el corazón del pueblo de Israel. Eso era un problema serio. Por eso Dios tenía que llevarlo por un sitio donde por más que gritaran, por más que se patalearan, no podían volver a Egipto por su propia cuenta. Entonces, Dios tenía que sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Porque es verdad que salieron de Egipto, ya habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Cuidado si el mundo no ha salido del corazón de nosotros. Mucho cuidado. Porque nosotros ahora vamos cruzando el desierto. Ya salimos de Egipto. Vamos cruzando el desierto rumbo a Canaán. Muchas veces la prueba viene cuando el Señor toca nuestras necesidades básicas. Por ejemplo, alimento, vestido y vivienda.
nosotros los que no tenemos nada, que somos gente sencilla, que no somos adinerados ni muchas cosas, hay tres cosas fundamentales para nosotros, que es el alimento, el vestido y la vivienda. Muchas veces Dios toca eso para ver, a ver hasta dónde vamos a llegar y cómo vamos a reaccionar. Los israelitas estaban acostumbrados a que el faraón le cubriera sus necesidades a cambio de trabajo forzado y de los peores maltratos. Pero ahora debían aprender a confiar en Dios y a descansar en su provisión. En el desierto no se da nada. Ahí no hay donde cortar, donde preparar bloque, donde cortar yagua, donde cortar cana, donde comprar zinc. No hay donde comprar vestido, no hay donde comprar comida. En el desierto no hay nada. Entonces ellos tenían que estar bajo la sombra de Dios para esperar su provisión obligatoriamente. Pero Dios tenía todo cubierto, tenía todo resuelto para su pueblo. Por eso lo sacó y lo llevó por ahí. Porque Él no lo llevó para que murieran en el desierto de hambre y de sed. No, Señor. Deuteronomio 8:3 dice, vamos a ver si es verdad que Dios tenía cuidado de su pueblo. Deuteronomio, dije, 8:3 y 4 dice lo siguiente: Él te humilló y te hizo sufrir hambre. Te hizo que tú pasaras ciertas necesidades. Pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. El maná era una comida divina, porque eso caía del mismo cielo. Y muchísimas cosas se preparaban del maná. Lo hacían en sopa, lo hacían en pan, lo hacían en esto. Era una comida especial y una comida ligera para que te la pudiera comer en el desierto. Una comida dada por Dios. Y dice el 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tus pies se te hincharon en estos 40 años. Nunca tuvieron que comprar una ropa, porque sus vestidos iban creciendo junto con ellos y no se deshacía, no se dañaba. Sus zapatos iban creciendo junto con ellos. Nunca se le hincharon los pies. Nunca dijeron, ya estos zapatos no me sirven, porque Dios tuvo cuidado hasta de esos detalles. Dios es un Dios de detalle. Cuánto milagro no hace Dios en nosotros. Cuánta cosa no hace Dios en cada uno de nosotros. Cuando usted se acuesta en la noche para entrar en el descanso eterno, hasta por la mañana, ya Dios está preparando de dónde viene cada provisión de usted. Entonces Dios tuvo este cuidado. Esos son milagros que iban ocurriendo encima de ellos mismos. Al estar acostumbrado el pueblo a que sus necesidades sean cubiertas, el esclavo llega a desarrollar una relación de dependencia con su amo. Por eso es precisamente lo que Dios quería romper con su pueblo a través del desierto. Israel aprenderá a no ver a Egipto como su fuente de sustentamiento, sino que aprenderá a depender de Dios, porque Dios es el verdadero proveedor. Entonces Dios está tomando control aquí de la vida de su pueblo, porque no fue que los sacó para que murieran en el desierto. Esa no era la voluntad de Dios. Muchos de ellos
murieron en el desierto porque era tiempo de ir muriendo, pero no porque Dios lo hizo pasar hambre, ni sed, ni calor, ni frío, para que murieran en el desierto. Muchos no llegaron a la tierra prometida, pero sus generaciones, su descendencia, sí entraron. Lo que significa que la promesa se cumple. Hay cosas que en nosotros no se van a cumplir. O sea, se van a cumplir, pero no la vamos a ver. ¿Quién la verá? Nuestras generaciones, nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, de forma similar sucede en el ámbito espiritual. Cuando nosotros conocemos a Jesús, muchas veces pasamos por pruebas como en el desierto. No siempre son ataques del enemigo, sino que simplemente estamos siendo formados, probados y liberados de las cadenas espirituales que nos tienen atados. Si las cosas siempre son fáciles se van. No vamos a poner el interés necesario. Por eso es que nosotros tenemos que darle mucho valor a la sangre de Cristo, la que Él derramó para que nosotros hoy estuviéramos listos para, si Él viene en cualquier momento, irnos junto con Él. Entonces también hay otra parte que se llama la disciplina. La Biblia dice que el Señor también nos lleva al desierto como disciplina, como corrección. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te corrige el Señor tu Dios. No crea usted que Dios iba a dejar que su pueblo anduviera por su cuenta. No, Señor. Él estableció leyes y reglas. Nosotros cuando venimos a Cristo no podemos andar por nuestra cuenta, porque no es así. Hay órdenes establecidas por Dios que deben ser cumplidos. Eso es lo que Dios está aquí, preparando a su pueblo. La disciplina no debemos verla solo como un castigo, más bien es un entrenamiento, como la disciplina que debe tener un atleta. La disciplina y el entrenamiento nos llevan a aprender y a vivir el orden de Dios para que tengamos bendiciones. Pero no solamente eso. Es importante recibir las bendiciones, pero también tenemos que aprender a mantener la bendición que Dios nos da. Mucho trabajo pasó el pueblo de Israel, mucho, para llegar hasta allá. No fueron fáciles las cosas. Dios no se las puso fácil, porque Dios necesitaba un pueblo que le escuchara, un pueblo que le sirviera, un pueblo que le adorara, un pueblo que guardara su palabra. Ellos iban a ser los encargados de predicarle al mundo que había un único Dios, y lo hicieron. Ellos fue lo que enseñaron al mundo que debían adorar un solo Dios. Ellos fueron a quien Dios encargó para que escribiera su palabra y la guardaran, la cuidaran, para que nosotros hoy estuviéramos disfrutando de la palabra del Señor, que es la que nos guía a toda la verdad y también nos hace justo. Mucho trabajo pasó el pueblo de Israel para volver a su tierra que le fue dada por Dios. Tienen que saber que la tierra de Canaán ya antes había sido de ellos. Ya Abraham Dios se la había entregado a Abraham. Abraham murió, vinieron la descendencia. Tuvo que irse Jacob con sus hijos a Egipto. Allí entonces fueron tomados como esclavos. Pero Dios dijo que tenían que volver a su tierra, a la bendición, porque no hay una promesa de Dios que no se vaya a cumplir. Él les dio la promesa que volverían a su tierra algún día. Tendrían que pasar muchas calamidades, mucho maltrato, muchos problemas
para poder volver y reconquistar ya lo que Dios le había dado a sus antepasados. Pero era preciso que todo esto aconteciera para que le dieran valor a lo que Dios había puesto en su mano. Pasaron muchas cosas. Les voy a nombrar algunas de las cosas que pasaron en el desierto. Moisés pasó mucho con ellos, porque a pesar que era el pueblo de Dios, era un pueblo de una dura cerviz. Dios sabía que era un pueblo cabeza dura. A la media hora que no tuvieran agua, saliendo de Egipto, iban a volver atrás. Y ellos lo dijeron. Estábamos mejor con el faraón. Allí había comida y había agua. Había maltrato también. No pensaron nunca en los maltratos. Por eso que usted no debe pensar con el estómago. ¿Entiende? Hay que pensar en Dios. Mire, tuvieron persecución. Se encontraron con aguas amargas. El pueblo murmuró por comida. El pueblo después no siguió las instrucciones de Dios. El pueblo murmuró por falta de agua. Moisés tuvo que juzgar a su pueblo. Después hicieron un becerro de oro. Después tuvieron deseo de comida egipcia, como dije. Moisés, tanto molestaban a Moisés que a lo último se desanimó. También hubo una ambición de parte de Aarón y de María, que eran hermanos de Moisés. Eran parte de la iglesia, de los cabecillas de la iglesia. Aarón era el sacerdote, el primer sacerdote que Dios nombró para que fuera el encargado de todos los levitas. Era lo encargado de llevar el arca, de manejar todo el tabernáculo. Y Aarón se puso en contra de Moisés a murmurar, incluso hizo un becerro de oro cuando Moisés estaba en la montaña. Entonces hay que tener cuenta. El pastor no le puede dejar la iglesia a cualquiera también. Hay que tener cuidado con eso, porque eran hermanos. Le dejó la confianza de la reunión, del tabernáculo de reunión a Aarón. Mire. Entonces, tuvo que mandar espías. Hubieron rebeliones de Israel. Israel incluso fue hasta derrotado por los amalecitas. Hubo una rebelión de Coré, Datán y Abirán. Esos se pusieron en contra de Moisés hasta lo último, hasta que Dios tuvo que abrir la tierra y tragárselo vivo. A eso. Esos eran los hinchinchadores del pueblo. Todo lo que Moisés hacía era malo para ellos. Y mucha gente se perdieron por ellos. Eso fue lo primero que bajaron al infierno vivo. Para que usted sepa. El pueblo se puso rebelde. Después vino la muerte de María, la muerte de Aarón. Después cruzaron por una ciudad llamada Edom que no lo quiso ni ayudar, ni recibir, ni nada. El pueblo se desanima para andar en el desierto. Después se toparon con serpientes venenosas que lo mataban por el pecado. El pecado. Fue tantas las cosas que pasaron que el mismo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y mire que Moisés a última hora le oró al Señor, le clamó. Y el Señor le dijo, desde ahí, del monte Nebo, verás todo. Tus ojos lo verán, pero no entrarás. Después fue encomendado a Josué. Entonces Josué fue el que pasó cosas con ellos. De los viejos que salieron de allá, ¿sabe cuál entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. Después lo que entraron fue todos los muchachos que nacieron en el desierto. Pero no estoy diciendo que ellos se perdieron, que sus vidas espirituales quizás se perdieron. Quizás Dios permitió que murieran de ese lado para guardar sus almas, para que fueran al seno de Abraham, para un día ser levantados cuando Cristo bajara a rescatar su pueblo que estaba ahí, a su gente justa que habían muerto ahí. La Biblia dice
que Dios llevó a Israel al desierto para darle allí la ley, que es la instrucción de cómo vivir para que le vaya bien en la tierra que Él le dará. ¿Ustedes se dieron cuenta? Todo ese proceso para después entonces entregarle su ley. Ya nosotros tenemos nuestra ley. Ya Dios nos dio nuestra ley a través de Jesús. Jesús vino aquí y dijo cómo es que debemos vivir. Que debemos ser obedientes a lo que dice su palabra, a lo que Él dice, que Él es la palabra. Deuteronomio 8, 6 al 10. Vamos a ver. Deuteronomio 8, 6 al 10. Dice así. Aquí está Dios hablando a su pueblo, dándole instrucciones. 8, 6. Dice: guardará los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y teniendo temor de Él. Ciertamente, el Señor tu Dios te introduce a una buena tierra, tierra de arroyo de agua, de manantiales y de fuentes del abismo que brotan en los valles y en los montes. Y esa era una tierra literal, física. Oiga, todo lo que había en esa tierra, todo lo que iban ellos a disfrutar. Dice el 8: tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granada, tierra de olivo, rico en aceite y de miel, tierra en la cual no comerá el pan con escasez, pues nada te faltará allá, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerá cobre. Comerá y te saciará y bendecirá al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te habrá dado. No era poca cosa. No era poca cosa lo que le iban a recibir. Y ciertamente a ellos fue tierra física que Dios le prometió al pueblo de Israel. A nosotros no es tierra física, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando llegaron aquí, ya no había escasez. ¿Sabía usted que desde que pasaron el Jordán, el maná cesó? No hubo más maná. Ya estaban comiendo de los frutos naturales que Dios había preparado para ellos. ¿Entiende? Dios ya había preparado tierra para que ellos la labraran, la prepararan a su antojo, a su gusto. Y a través de Josué, Dios repartió a las 12 tribus. Bueno, a 10 tribus, porque 2 tribus tocaron antes de cruzar el Jordán. Y ya era tierra que por donde quiera corría un río. Tierra de manantiales que brotaban en los valles y en los montes. No es como ahora que nos estamos matando por chines de agua. No, señor. Todo allí era en abundancia. Bueno, recuerde que cuando los espías cruzaron, que Moisés lo envió, un racimo de uva era entre 2 hombres que había que cargarlo. Eran tierra productiva. No eran cualquier tierra. Ellos, los israelitas, recogieron el fruto fértil de su tierra. Pero ahora nos toca a nosotros. Nos toca a la iglesia, el pueblo de Dios. Ahora nos toca a nosotros como hijos de Dios recoger el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús ganó para nosotros, ahora lo vamos a disfrutar nosotros. Pero tenemos que hacer lo mismo que ellos hicieron. Reconocer los mandamientos de Dios, serle fiel a Dios. Dejar el pecado. Muchos de ellos no entraron ni a Canaán,
ni al seno de Abraham, sino que fueran a otro lado, porque fueron pecadores. Y puede ser el hijo de quien sea, si es pecador, Dios lo rechaza. Bien, entonces ya nosotros salimos de Egipto, y vamos cruzando el desierto rumbo a la tierra prometida. A nosotros no se nos prometió el Canaán físico, sino el Canaán espiritual, la nueva Jerusalén. Déselo con deseo, con entusiasmo al Señor. Vamos rumbo a la nueva Jerusalén. Jesús ya se fue a preparar ese lugar para cada uno de nosotros. Entonces, de nosotros depende que entremos a la tierra prometida. Sigamos hacia adelante, obviando todo tipo de obstáculos y problemas que puedan interponerse entre nosotros para llegar a la tierra prometida. Ya la nueva Jerusalén está lista para albergar a cada uno de aquellos que se hayan separado para el Señor. Nosotros somos separados, nosotros somos santos, no los santos de la pared, sino nos llama santo la Biblia porque hemos sido separados, apartados del mundo para Dios. Y así usted ve que nosotros tenemos muchos problemas porque somos gente de carne y hueso que todavía estamos en este mundo. Aún así Dios nos ve a nosotros justos cuando ve a Jesucristo. Eso nos justifica a nosotros que Jesús vino aquí y murió para que nosotros pudiéramos alcanzar estos privilegios que se envuelven en una sola palabra que se llama la salvación eterna. Bien, entonces hoy, igual que el Israel físico, podemos saborear y disfrutar de los manjares que tiene el Señor reservado para nosotros. Ellos duraron 40 años caminando, cruzaron ríos, mares, desiertos, destruyeron naciones, derribaron murallas, exterminaron reyes para llegar y lo lograron. Pero nosotros hoy, aunque vayamos cruzando el desierto, no tendremos que hacer todas esas cosas, porque el Padre de las luces, el Padre de la gracia, ya lo ganó para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Ya no tenemos que cruzar desiertos, ni ríos, ni mares, físicamente hablando. Jesús ya vino y hizo el trabajo. Por eso hay que reconocerlo a Él como el máximo de los máximos, el pastor de todos los pastores, el Rey de reyes y el Señor de todos los señores. Él nos dio vida cuando Él salió de la tumba y dijo: consumado es. He cumplido, Padre. Ellos son fruto de mi aflicción. Cada uno de ellos es fruto de lo que yo vine a padecer aquí, pero hoy te lo entrego. Te entrego una iglesia y dejo en ellos el Espíritu Santo para que lo guíe y lo mueva. Todo eso ya está ganado para nosotros. Ahora debemos nosotros mantener eso, mantenerlo. Entonces, mire, eso que yo le estoy diciendo, créalo, que en un abrir y cerrar de ojos estaremos en nuestra casa celestial. Y no solamente eso, sino que Dios dejó su palabra, lo dejó todo escrito para que nosotros no estemos hablando tontería, sino que si nos basamos en su palabra, sabremos que lo que Él dijo fue verdad. Y si usted quiere saber si es así, váyase a San Juan 14, 1 al 3, para que usted vea. Esta porción la voy a leer de Dios habla hoy. Esto que voy a leer ahora. Jesús hablándole aquí a sus discípulos.
Ellos estaban angustiados y tenían por qué angustiarse porque su maestro, quien lo había formado, quien lo había sacado del mundo para que ellos fueran gente santo, le había dicho que lo iban a matar. Lo habían dicho que tenía que irse y lo iba a dejar. Pero aún así Él le dio esta palabra a ellos y nos la da a nosotros hoy. Esta palabra de aliento que dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no le hubiera dicho que voy a preparar un lugar. Y después de irme y prepararle un lugar, vendré otra vez para llevarlo conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Denle el aplauso al Señor, aleluya. Estas son palabras que tienen que animarnos. Esta es la mejor promesa, creo yo, que hay en la Biblia. Para mí. Siempre agarro esa promesa de San Juan 14 y me da ánimo para seguir hacia adelante. Porque es verdad que vienen momentos difíciles, momentos amargos. Hoy Dios abre mares, océanos y ríos para entregar las mayores bendiciones para su pueblo llamado la iglesia. Hoy vamos cruzando un desierto, pero tenemos que mirar y analizar cómo actuó el pueblo de Israel y no seguir el ejemplo de un grupo de ellos. Hubo un grupo que fueron desobedientes, un grupo que todos lo murmuraban. Esos no eran felices con nadie, pero había otro grupo que buscaba de Dios, gente de fe, que era lo que mantenían la chispa viva en medio del pueblo cuando se desanimaba. Entonces a esos murmuradores que no son felices con nadie, vamos a ponerlo aparte. Solamente ore por ellos. Si una persona a usted le trae palabras que no son de edificación para su vida, tenga cuidado, que no es saludable espiritualmente. Ya vamos terminando. Cruzaremos el desierto caminando rumbo a la bendición. Cruzaremos, pero no estaremos solos. Con nosotros vendrá el Señor. En el día estaremos bajo las nubes del Señor y en la noche Él alumbrará nuestro camino con su fuego santo. Protección absoluta, cubierto de todo. Caminar por el desierto no es tan fácil, duro será. Habrán días muy difíciles que muchos no soportarán. Hay que estar bajo las nubes y bajo el fuego del Señor, porque cruzaremos sitios peligrosos para andar en este andar. Sitios difíciles, momentos terribles, pero ahí estará el Señor con nosotros. Y hay que estar bajo la nube y bajo el fuego, y hay que pedirle fuerza al Señor. Habrán fieras y enemigos y serpientes en ese andar. Habrá un sitio donde el agua será amarga, duro será, pero al cruzar el desierto la bendición será grande. Ay, Señor, Dios mío, gracias, Padre. Hermano, cuando crucemos, cuando Dios nos saque de aquí, entonces veremos cómo el pueblo de Israel disfrutó. Mire, en la serie que hay de Josué y la tierra prometida, ya en el capítulo final, los muchachitos se comen de a 5 manzanas. Ya son cabras que dan leche, vacas que dan leche, ya usted sabe. La cosa en abundancia que están. Ya no estarán comiendo pan vacío. Entonces, ese es el cuidado,
Esa es la protección que Dios tiene para su pueblo, hermano. Lógicamente, eso tiene sus requisitos. ¿Cuál fue el requisito que el Señor le dio a su pueblo? Que siguieran su ley. El requisito que Dios nos dice hoy: oigan a mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, escúchenlo a Él, que Él tendrá cuidado de cada uno de ustedes. Entonces el consejo es este: nosotros ya los que somos cristianos, que vamos cruzando este proceso, no se salga nunca de la nube y vaya siempre bajo el fuego del Espíritu Santo, que es quien lo mantendrá ahí. Primero iba la nube y después el fuego. El fuego representa al Espíritu Santo, que es quien te motiva a no salirte de la nube. La nube representa a Jesucristo o a Dios. Entonces, para poder ganar la batalla, como dijo Pablo, la batalla de la fe, entonces debemos siempre mantenernos firmes. Y un día todo esto terminará. Oiga, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, se acabaron las rentas. Los seguros de carro ya hay que olvidarse de eso. No hay que echar gasolina. No hay que pagar luz, porque la presencia de Jesús alumbrará todo. Entonces el consejo para nosotros en esta noche: que siempre nos mantengamos bajo la nube y bajo el fuego. Aquellos que aún no han entrado bajo la nube y bajo el fuego, que hoy sea un día de arrepentimiento, sea un día de buscar al Señor, pedir perdón, acercarte a Él y buscar a alguien que te doctrine con una sana doctrina. Entonces, cuando tú haces eso, que todavía no conoces de Dios, ¿sabe lo que pasa? Que está entrando la gracia de Dios a tu casa. Entonces serás salvo tú y tu casa. Este era el mensaje que Dios tenía para hoy. Dios lo guarde, Dios lo bendiga a los que estuvieron aquí en la casa, a los que estuvieron con nosotros por las diferentes plataformas. Sepan que hay un Dios todavía que tiene su mano extendida para salvar y para sanar. Así que muchas bendiciones para todos y Dios lo guarde. Amén.